Y ya vamos a continuar con más comunicación en vivo con todos ustedes. Pero es momento, unos minutos, de hablar con los hermanos de fe, con la gente que es de religión y aquellos que no lo son, pero que les gusta informarse, nutrirse, escuchar una opinión más de las tantas que hay sobre temas religiosos. Momento, como decimos siempre, de razonar en voz alta, porque si algo es lindo, créanme, que es el razonar, el razonamiento que juntos hacemos y qué es lo que lleva a cada uno a nutrirse, y por ahí de lo que hablamos puede haber algo que pueda ayudar, que puede esclarecer dudas que mucha gente tiene. Realmente es alarmante, no de ahora, sino desde siempre, el ver, y a eso nos vamos a referir en este momento, el ver gente que llega con sus obligaciones despachadas, sin su solilla. ¿Qué quiero decirle con esto? Gente que en una etapa de su vida, en un momento, hizo sus obligaciones, asentaron su solilla. Y hoy llegan muchos, a diario lo vemos, que uno les pregunta, bueno, ¿y sus orillas dónde están? Ah, no sé, están despachados. Y realmente eso es algo que es triste y que evidentemente trae prejuicios y perjuicios y problemas, y que no debe de acontecer así. Pero tenemos que ir a la raíz, a lo medular. Le digo que en un 80 o 90% de la gente que llega con las obligaciones despachadas, sus orillanos estaban con ellos. Quiero creer que muy poca gente puede tener el mal tino o la mala idea de ir y despachar sus propios orillanos. ¿Qué es lo que acontece? Hacen obligación, asientan sus orillas y después, por problemas, por diferencias, por diferendos, lo que usted y yo todos sabemos que pasa. Dejan de concurrir, se encuentran con gente que va y despacha sus orillas. Pero a veces la culpa no la tiene el chancho, sino la culpa la tiene quien le rasca el lomo al chancho. Tenemos que coincidir en algo. Los orillas de una persona tienen que inmediatamente finalizada la obligación ir a la casa y estar en la casa de la persona, de ese hijo de orilla, de ese homo orilla. Y yo estoy seguro que de esa manera se evitarían mucha gente con obligaciones despachadas. Ya cuando se baja en obligación, antes de bajar en obligación, tiene que haber un lugar de la casa que, no importa lo humilde que sea, porque quede tranquilo que con orilla adentro y con sus orillas adentro, poquito a poquito sus cosas van a mejorar y usted va a crecer espiritualmente, y junto al crecimiento espiritual va a haber un crecimiento material, va a haber trabajo, va a haber abundancia, va a haber todo lo que usted le pide a orilla.
y orixá se lo va a conceder. Pero para eso usted, en el momento que baje en obligación, ya sabe que una vez finalizada la obligación, esos orixás que son sus orixás, tienen que ir con usted a su casa, usted los tiene que tener en su casa. Hay gente que dice, no, porque a mí me dijeron que los tengo que dejar en el templo tanto o cuanto tiempo. Mire, el director del templo, y me pongo en primera persona, yo para que me ayuden, para que me den trabajo, me den progreso, me den abundancia, me den todo lo que uno pide, yo tengo mis orixás. No necesito los orixás de los hijos de religión. No necesito que los orixás de los hijos de religión trabajen para mí. Cada hijo de orixá tiene, una vez finalizada la obligación, que tener sus orixás en su casa consigo mismo. Y yo estoy seguro que ahí se termina muchísima gente con obligaciones despachadas, porque nadie va a entrar adentro de su casa a despacharle sus orixás. Tiene que llevar los orixás con usted. Tiene que tener las dillinas de esos orixás. Tiene que saberles atender. ¿Qué digo cuando le digo saberles atender? Desde saber efectuar la limpieza del otá, que es la limpieza de orixá. Desde saber atemperar esos orixás, si son de dendén, si son de miel, desde saber tener el cuidado de su borí, cómo cuidar, cómo temperar su borí. No hay una fecha estipulada que cada 20 días, cada 21, cada 30, sino en la medida y en la forma que usted ve que esos orixás están secos, que tienen la necesidad, usted los atiende, los limpia y los tempera como corresponde. No hay vamos a razonar con la lógica. Usted tiene estipulado que se baña un lunes a las 3 de la tarde, un martes a las 17, un miércoles... No. En la medida que su cuerpo lo necesita, porque de repente se bañó a las 9 de la mañana y a las 10:30 se ensució, transpiró y se vuelve a bañar y se vuelve a cambiar de ropa. Bueno, con los orixás acontece exactamente lo mismo. En la medida que usted ve que necesitan la limpieza, que necesitan temperarlos, usted lo hace. Y eso se lo tienen que enseñar en el momento que usted se lleva a los orixás. Lo mismo que queco preparar, que el eco de defensa, el eco de resguardo, el eco de abundancia, el eco de calma. Lo mismo el cuidado de las cuarchiñas. Si usted observa una cuarchiña, es lo más similar al útero de una mujer. Y su función es sumamente importante. Lo mismo el saber realizar el Evo para orixá. Porque si usted hizo obligación y tiene Sento Orixá Ogún, que es el dueño de los obé, de las facas sagradas, puede realizar Evo encima de su sotá.
y no hablo encima de su orí. Digo orí, no digo porí. Hablo encima de los otá, porque para eso está. Ese es el gran secreto para el crecimiento espiritual y material. Entonces vamos a resumir esta primera parte en voz alta. Vamos a razonarlo juntos. Quien hace obligación tiene que saber que sus orillás se van con él para su casa. Tiene que saber que los tiene que atender. Atenderlo es encender velas, atenderlo es pedirles con sus nombres y sus dichinas, encargarse de la limpieza, encargarse de atemperarlos, encargarse de preparar sus comidas, sus frentes, encargarse de tener bien prolijo su borí, pero nunca separarse de sus orillas. La entrada en su casa. Quien da nacimiento o quien alimenta, porque a veces el orillá nace una vez sola. A veces en un cambio de mano no es que le van a hacer nacer el orillá nuevamente, no. Se van a encargar de guiar su camino espiritual y el de esos orillás. Entonces tienen que llevarle los orillás a su casa y usted los tiene que entrar de rodillas hacia el lugar elegido, escogido, dentro de su casa para que esté, encima de su cabeza, en señal de humildad y de adoración, puyando con toque o sin toque, porque hay lugares que bueno, por los vecinos, por una cosa o por la otra no puede haber toque, pero sí se puede puyar y se debe de puyar la reza que identifica a su orillá. Su orillá cuando nace con una reza. Por eso nosotros no compartimos las caronas de cabeza, porque que todos los orillás son todos hijos de Oyuno, de Shangó, o de Bará, o de Ogún, del orillá que usted quiera ponerle, y que todos van con esa misma reza. No. Cada orillá se da nacimiento con una reza escogida que represente la función que va a pasar a desempeñar ese orillá en la vida del hijo. Y debe de ser recibido en la casa de ese hijo, ese orillá, con una pequeña mesa, con las comidas tradicionales y normales de orillá, que no son ni sándwiches, ni masitas, ni Coca-Cola. Son las tradicionales comidas de orillá. Maíz, poroto, mazamorra, maní, fruta, pipoca. Tiene que entrar en un camino de flores y un camino de pipoca que representa la abundancia, y vuelvo a reiterarle, con la reza con el cual se le dio nacimiento a ese orillá. Y esa es una de las maneras de evitar que haya tanta gente que lamentablemente un día hizo sus obligaciones y se encuentran separadas de sus orillas y no saben muchas veces ni cuál fue el fin dado por estos. ¿Qué pasa con las obligaciones que fueron despachadas? Es la pregunta que muchos de ustedes se hacen. Razonemos en voz alta. ¿Cuándo se despacha una obligación? Vamos a razonar juntos. Cuando el hijo de orillá muere. Antes no. ¿Qué es lo que pasa cuando el hijo está vivo y esa obligación es despachada? Es de muy mal presagio lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque se quiebra, se rompe el cordón que une el orí, la feitura de orillá, con el otá, que fue alimentado
con el gotear de esa sangre que del orí iba cayendo encima del otá. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo que está, la feitura de orillá, lo que está sento en el orí de la persona, está, pero la otra parte, la otra mitad, el otá, ¿cuál fue el final? Lo rompieron, lo despacharon en las aguas, en un río, en la playa, lo hirvieron, lo quemaron. Entonces ahí se quiebra en dos la persona, se quiebra en dos la vida de la persona. Y es ahí cuando vemos gente deambulando y rodando por la vida. Es como que a usted lo cortáramos en dos. Un lado de la cintura para arriba, en su casa. De la cintura para abajo, vaya a saber dónde. ¿Usted viviría así? ¿Funcionaría? No. No, porque el cuerpo se compone, el ser humano se compone de 4 partes. La cabeza, el cuerpo, las manos y los pies. Lo mismo sucede con su orilla. Entonces, cuando a una persona se le despachan las obligaciones, evidentemente, la persona, la vida de esa persona, queda quebrada. Y también la vida de aquel que dio nacimiento, que era el celador, el encargado de despachar, también se quiebra. Por eso muchas veces uno se pregunta por qué tal pai o tal mai le va tan mal en la vida. ¿Pero qué ha hecho? ¿Cuántas obligaciones de hijos ha despachado? Y esto es un llamado también a la reflexión para los pais de santo, para los sacerdotes. No se despachan obligaciones de hijos, porque cuando se despachan obligaciones de hijos, uno no puede quitar, matar lo que hizo nacer. ¿Entiende? Yo les voy a poner un ejemplo personal mío. Yo tengo hijos que han hecho obligación y algunos de ellos hoy o desde hace muchos años los caminos de la vida, hicieron que se apartaran, porque uno no es moneda de oro para que todos lo quieran. Yo no soy moneda de oro para que todos me quieran. Algunos me querrán, otros más o menos, otros muchos, y otros no me quieren. Si yo no soy moneda de oro, que todos me tienen que querer. Los que me quieren me aceptan como soy, y los que no, si yo no soy perfecto, ni quiero serlo tampoco, soy humano, igual que todos, pero me considero buen religioso, y si me va bien en la vida es porque, mire, la vida nos da, cuando nos da lo que nos merecemos. Y si me va bien es porque he hecho las cosas bien, porque a mí nadie me regaló nada. Todo ha sido en base a esfuerzo y a sacrificio. Y le decía, me considero buen religioso. Y he tenido hijos que han tenido diferencias conmigo, que han dejado sus orillá, y así como los dejaron, así están. ¿Comprende lo que le digo? Yo no voy a despachar orilla a ninguno.
Puede haber gente que hace 3, 4, 5 años, ahí están, como quedaron. Tampoco los voy a atender. Es obligación de la persona que los asentó atenderlos, no mía. Tampoco los voy a atender. Pero tampoco los despacho. Porque si yo despacho eso, yo me estoy enterrando yo. Yo estoy quebrándome. ¿Comprende? Estamos razonando en voz alta. Entonces, quedan ahí. Iluminados, ¿sí? Pero yo no los toco. Están en su parchelera tal cual lo dejaron. Mire, Pai, su hijo no lo atiende, yo estoy iluminándolo, guíelo lo mejor posible. ¿Qué puede pasar? La persona puede hacer obligación por otro lado, por ejemplo, y volver a sentarlo sobre ya. Bárbaro. ¿Y qué pasa con lo que comió de su orí y está en el otá y está ahí? Va a haber un momento que le va a reclamar. No le quepa la menor duda. Pero yo no genero el karma de romper lo que con amor, porque cuando uno hace nacer un orillá, lo hace nacer con amor. Lo que con amor uno hizo nacer. ¿Comprende? Y eso es bueno para reflexionarlo, porque muchas veces no, fulano es pai de santo, tiene, o es sacerdote, tiene sus orillá, tiene su ayedebus, ¿y por qué le va tan mal? ¿Y por qué le va tan mal? Porque a pesar de todo somos hijos de orillá, y de eso no tenemos que olvidarnos nunca y no perder la humildad. Y no somos quienes para agarrar otros orillá que pertenecen a otro orí, a otro orillá igual que nosotros, y hacer justicia por la mano propia, ir a una playa, despacharlos, o hervirlos, o tirarlos, o romperlos. Y bueno, eso que muchos hacen, tristemente, es lo que los hace rodar por la vida, andar en la miseria, que les vaya mal, porque los propios orillá, las propias entidades, son las que toman cuenta. Lo triste es que con ellos también se llevan de la mano a quienes son sus hijos o fueron sus hijos. Razonamos en voz alta, porque en el momento de despachar una obligación de una persona que está viva, yo le aseguro que tanto le va mal a la persona a la cual le despacharon la obligación, como la persona que despachó la obligación. Y capaz que me dicen, sí, pero el pai de la casa no despachó la obligación, mandó a un amigo o a un hermano. Es lo mismo. Esto es como cuando alguien tira del gatillo. Sí, pero el que tiró fue fulano. Sí, pero ¿quién lo mandó a tirar? Bueno, el que lo mandó tiene la misma responsabilidad. Por eso las obligaciones despachadas, sea para los orillá, para los hijos de orillá que le despachan las obligaciones, o para quien las despacha, aunque me diga, sí, pero antes de despacharlas, hizo una mioró, hizo una masí de yuyos, las lavó con cepillo, le sacó toda la sangre, los desmayó, no tiene nada que ver. La palabra padre o madre o celador de orillá es muy sagrada. Yo le hago una pregunta a usted, porque esto es para razonarlo. Usted que tiene hijos de sangre, quizás con su hijo tiene diferencias. Es más, quizás no se vea, no se trate. ¿Pero usted le quitaría la vida a su hijo? No. Yo le aseguro que no. En el astral es exactamente lo mismo. Quizás uno con algún hijo de religión surgen las diferencias, pero esas diferencias no nos da derecho a tomar la obligación de ese hijo
irla y despacharla. ¿Por qué? Porque vamos a dañar a ese hijo, sí, pero nos vamos a dañar nosotros. Y ahí usted tiene la respuesta al por qué tantos religiosos les va muy mal en la vida. Pero la culpa no la tiene la religión, la culpa no la tienen los orishás, la culpa la tienen quienes, llevados por sed de venganza o por impulsos o por no razonar, se creen orishás en la tierra y cometen atrocidades que no tendrían que cometer. Porque están quebrando la Ye. Ye significa poder. Porque aquel que da nacimiento no puede quitar la vida a lo que él dio nacimiento mientras el hijo esté vivo. Y seguimos más adelante, porque ahora hay gente que está escuchando que dice, bueno, sí, a mí me despacharon la obligación. Yo hoy me encuentro que hice obligación, pero mi obligación está despachada. Voy a un lugar, voy a una casa de religión, va a seguir haciendo religión. ¿Qué hace? Y ahí mucha gente me ha dicho, no, yo fui a tal lugar y me dijeron, no, hay que empezar todo de cero. Grave error. Orishá nace una vez sola, y aunque le hayan despachado la obligación, lo que nació en su orí, nació. Y quien usted vaya o a quien usted vaya, no va a ser padre de ese orishá, va a ser celador de ese orishá, porque padre es aquel que da nacimiento por primera vez. Razonemos en voz alta, esto tiene lógica como la vida misma, lo que hablábamos el otro día. Usted padre tiene uno solo, quizás con su padre surgen dificultades y la vida le pone un padrastro. Pero el padrastro, si bien es cierto, cumple una función similar a la del padre, le guía, le acompaña, le aconseja, le ayuda, y a veces quizás cumple una función mayor y se desempeña mejor como padre que el propio padre. Quizás le pase a usted. Sus padres se separaron, usted no estuvo con su padre, pero estuvo con su padrastro. Y el hombre fue quizás hasta mejor que lo que fue su padre en vida. Pero eso no quiere decir que usted tenga dos padres. Usted tiene un solo padre. Con orishá acontece exactamente lo mismo. Orishá nace una sola vez en el orí de una persona. Quizás la vida le lleve por un camino que, bueno, otra persona tenga que ser el celador de ese orishá o de esos orishá. Pero no va a ser su padre, va a ser quien, y usted le va a respetar como padre y le va a escuchar y él le va a guiar. Pero padre es aquel que da nacimiento por primera y única vez, que es cuando orishá nace. Usted a la vida no nace 2 veces, ni 3 veces, ni 4, ni 5. Nace una vez sola. Orishá nace una vez sola en el orí de una persona. Entonces, eso que hay que empezar todo de vuelta, hace de cuenta que tú no tenés nada, que nada sirve, nada vale. No es así. Si usted tenía 5 orishá, o 6, o 7, no le pueden dar 2, ni 3. Mucho menos le pueden comenzar de vuelta, todo de nuevo, con Aribibó, con Borí, porque le están atrasando. Si le dan lo mismo, lo están estancando. Tienen que darle siempre algo más de lo que usted tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted es una persona que tiene todos sus orishás centos, o gran parte de ellos, a usted no se lo puede arrancar de cero como que fuera un principiante o un iniciado. Tienen que volverle a sentar todo lo que tenía y, si es posible, darle algo más para que usted en la vida se defienda con algo más. Las diyinas son las mismas a las que se le puede agregar y se les debe de agregar una, que es la que identifica
a la nueva familia espiritual que usted adopte, pero en ningún caso volver a empezar de la nada. ¿Por qué? Porque lo que usted hizo, ese retiro espiritual o esos retiros espirituales, ese asentamiento de Orishá, aunque le hayan despachado su obligación, lo que nació en su cabeza y dentro suyo, no hay jabón de coco, no hay nada que lo quite. Lo que nació, nació. Lo que hay que tratar de volver a recomponer cuanto antes es la corriente energética entre el Orí y el Otá. Porque el cable fue cortado al medio, porque la persona fue cortada al medio. Es complejo lo que le digo, pero tiene lógica, es para razonarlo, es para pensarlo, y es para que usted saque de esta charla, de este razonamiento en voz alta, mire, lo que piense que le puede ayudar. Pero vuelvo a reiterar para terminar con esta charla, la frase con la cual comenzamos. Si la persona hace su obligación y se lleva sus orillá para su casa, quede tranquilo, que no habría tanta gente con obligaciones enteras despachadas, que eso sí es peligroso. Lo peligroso no es un amasí, un lavado de yuyos. ¿Por qué? Porque eso es abrir el canal energético de la persona. ¿Qué puede pasar ahí? Que en un periodo prolongado del canal energético abierto pueda haber entrado lo bueno o algo malo que le esté perturbando, pero lo que sí es peligroso es que su Orí esté abierto con su orillá y su sotá vaya a saber dónde fueron a parar. Eso sí es lo peligroso. Vamos a controles centrales de la 1450. En este momento 0920 41 0921 07 para que usted se comunique.